Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Rivera de la Autoridad Científica CITES de México. Vengo a contarles sobre la propuesta del Zero Step. El Zero Step queremos que sea una herramienta autodiagnóstica para las autoridades científicas a fin de que sea como su GPS para poder saber dónde están exactamente y para dónde quieren ir en dos elementos clave de la información que se utiliza para hacer NDFs, la información poblacional y la información sobre cómo establecer la tasa de aprovechamiento. Entonces, digamos que, por ejemplo, estamos en una situación de pocos datos, que tienes información anecdótica, informal sobre la biología de la especie, e inclusive tienes solamente aquello que está publicado en bibliografía. ¿Eso para qué te alcanza? Bueno, para hacer un análisis de riesgo básico, y eso lo vas a utilizar con ayuda de una opinión de expertos para poder determinar una tasa de aprovechamiento. Pero los expertos te van a poder decir, puedes autorizar 10%. Si le preguntas a otro, a lo mejor te dice 15 y a otro 5. ¿Por qué? Porque no tienen datos con cuál hacer su opinión. Por lo tanto, no es numérica este valor como tal y el impacto es un poco desconocido. Tienes poca confianza al hacer esos NDFs. Tienes alternativas para que te puedan ayudar en estos casos, como el NDF template, el simple NDF template que vamos a discutir en el taller, que evalúa algunas de las parámetros que están alrededor o bien te ayudan a inferir el estado poblacional. Por ejemplo, si evalúas el rango de distribución de la especie y ves que este se ha ido en decremento, entonces obviamente tú supones que el tamaño poblacional también ha ido en decremento. Si el aprovechamiento es muy alto y está sobre ciertos parámetros, bueno, ciertos ejemplares clave de la población, entonces tú también asumes que el tamaño poblacional va a ser menor. Si te das cuenta, no estás midiendo particularmente el tamaño poblacional, pero estás ganando información acerca de ellos al medir otras variables que están alrededor. Eso es lo que hacen muchos de estos métodos de riesgo, como los que se diseñaron en Cancún en 2008, cuyo resultado es decirte, pues no tienes un riesgo medio, alto o bajo de emitir ese NDF, ¿no? Hay varios que hacen eso, el Star Diagram de ICN, el ENDF, que ese también evalúa varios parámetros y al final te dice de forma cualitativa, es recomendado, no recomendado tu NDF. Y pues bueno, es algo muy útil estas herramientas, sin embargo, hay que recordar algo, que por ejemplo, en el LDF template, si evalúas la historia de vida y lo evalúas este año, el valor va a ser, por ejemplo, 3 o 2, pero el próximo año va a ser exactamente el mismo, porque la historia de vida no va a cambiar en un año para otro. Entonces, varios de los parámetros, a pesar de que tú utilices una tasa de aprovechamiento, no van a ser impactados por esa tasa de aprovechamiento que estás autorizando. Entonces, mucho ojo, cuando hagas eso, siempre recomienda retroalimentación para poder el próximo año contar con datos para hacer no solamente un simple NDF template, sino pasarte al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es el que tienes por lo menos algunos datos poblacionales, algunos monitoreos sobre parámetros clave de la población para poder tener abundancia, sexo, estructura de la población y poder tener modelos de distribución de la especie, tablas de vida estáticas y tener algunas metodologías de datos pobres que te sirvan para tener una tasa conservadora de aprovechamiento. Con esto vas a tener el aprovechamiento y el impacto un poco más certero, más certidumbre en ello. Después de ahí, con otras metodologías, vas a poder incrementar tu nivel de análisis y saber si se necesita un programa de monitoreo estandarizado y con ello generar datos más robustos y hacer análisis todavía más densos, como por ejemplo un Vortex, más Sustainable Yield, y con eso vas a tener un punto de referencia preciso y un impacto conocido de tu aprovechamiento. Tendrás alta confianza al hacer tus NDFs. Ya que tienes datos, la propuesta del taller es hacer un complex NDF. En el módulo 2 te enumeran todas las variables que se utilizan, que de hecho muchas de esas, si no es que todas, están en la 924. Y la propuesta de esta evaluación es hacer un análisis de riesgo. El problema es que regresamos a hacer análisis de riesgo cuando ya tenemos datos. Si tenemos datos cuantitativos, la sugerencia es que hagas una evaluación en esta secuencia, que agarres aquellos datos que son clave para poder medir cómo está tu población, es decir, las amenazas, el aprovechamiento, todas ellas impactan directamente en la biología poblacional y en el número poblacional que tú tienes. Entonces, si tienes esos datos, tienes un nivel poblacional, utilízalo, junta los parámetros de historia de vida y con eso te vas a saber cuánto es lo que tienes disponible para aprovechar. Y con eso
vas a ver la tasa de aprovechamiento sustentable. Es decir, tienes 500 ejemplares, pero de esos cuántos vas a poder aprovechar. Aquí la respuesta la vas a tener al utilizar, por ejemplo, modelos bayesianos que integran muchísimas otras variables, historia de vida, amenazas, el papel de la especie en el ecosistema, otros parámetros, o algunos, por ejemplo, datos históricos de aprovechamiento que has tenido a la especie y que no han sido detrimentales. Con eso vas a poder decir, bueno, tengo 500 y el 10% ha sido no detrimental, entonces, bueno, pues voy a aprovechar ese 10% y lo vas a contrarrestar contra aquello que te están solicitando, que es pues como tal, lo que va a ser exportado. Con eso vas a poder decidir si tu NDF va a ser positivo, negativo o condicionado. Y obviamente vas a tener el manejo adaptativo. Yo quiero que aprovechemos cada uno de los ejemplares que se aprovechan y solicitemos que nos den retroalimentación a aquellos que están manejando la especie para obtener parámetros de los ejemplares, talla, peso, sexo, que te van a ayudar a entender un poco más de cómo está funcionando la biología de la especie y esa población en particular. Y vas a poder agregar otras consideraciones. Digamos que, por ejemplo, tienes tú ya la clave del NDF, cuántos tienes y cuánto vas a aprovechar, pero aparte tienes una amenaza muy importante en ese ecosistema en particular. Esto es caso por caso. Y si hay, por ejemplo, una minera que se va a poner justo en medio de la distribución de tu especie, ahí es donde estas otras amenazas cobran importancia. Pero esto solamente lo vas a evaluar caso por caso. Entonces, espero que con esto pueda ayudar esta propuesta para que podamos empezar por esta herramienta diagnóstica que te va a permitir saber dónde estás e inclusive ver hacia dónde puedes crecer. Porque si ahorita estás en cierto nivel de datos, no necesariamente tienes que estar ahí toda la vida, sino tienes que ver cómo poder crecer a tener un mejor nivel de datos. Listo. Bueno, pues nos vemos en el taller, chicos. Muchas gracias. Bye.